bicentenario de la independencia de este territorio, que luego se convertiría en república, se ha propuesto cambiar el modelo de organización estatal. Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, plantea que se debe apuntar hacia un Estado federal y supone que eso es un avance. La propuesta tiene apoyos y también detractores, pero luce verde todavía y sin muchas luces que indiquen hacia dónde es que realmente apunta, porque el federalismo no es un modelo único. Lo hay de todos los colores. Rusia es un Estado federal, al igual que Estados Unidos. Y de eso es que vamos a conversar con quien ha traído nuevamente esta propuesta al debate nacional. Abogado, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y un saludo muy cordial a los televidentes que observan Ecoavisa. Abogado, el Estado federal, y usted lo sabe, es mucho más complejo que el unitario y requiere de reglas afinadas de coordinación para evitar conflictos entre gobiernos, para impedir que las distintas normas originen discriminación entre los ciudadanos y también para repartir los recursos públicos entre los distintos estados y entidades. Y con lo que ahora se tiene, que se supone es sencillo, no han podido, pues, los políticos. ¿Qué nos garantiza que el modelo federal sea una salida hacia mejores instancias sociales y económicas? Lenin y televidentes, muchos no conocen lo que es un Estado federal, y otros que lo conocen lo distorsionan porque usufructúan del modelo de Estado fallido que hoy día hace correr serio peligro a nivel nacional. Ya hemos visto no solamente brotes de desunión, sino menciones de separatismo, que es lo que hay que combatir. ¿Qué es un Estado federal? Se puede definir muy sencillamente. Es lo contrario del centralismo que nos asfixia. Y vea usted, ese centralismo, ese Estado fallido que todos reconocemos, amerita una salida. Ese Estado fallido produce gobiernos fallidos. Mire, el presidente Lasso recibió un Estado en muy mala situación, pero lo preocupante es que el que se hace prisionero de esa situación solo apunta a agravarla. Déjenme ponerle dos ejemplos. Cuando el Estado le quita la plata a los ciudadanos para enriquecerse, eso está mal. Y mire usted el plan cuatrianual de gobierno, ¿no es cierto? Ese plan cuatrianual de gobierno, ¿a dónde apunta? Hoy el gasto, o el 21, era de 15.800 millones. Pero aquí se apunta a que en el 2025 supere los 18.000 millones. ¿Y cómo sintetizaría cualquiera de ustedes un plan cuatrianual de gobierno? Diciendo, esto es para que haya prosperidad para todos los ecuatorianos, para que haya bienestar común. Mire el objetivo del plan de gobierno: ganarse la confianza de los acreedores pagando la deuda. Hay que pagar las deudas, es parte de la administración, pero el fin de un gobierno no puede ser pagar las deudas, sino el bienestar de los ecuatorianos. Eso lo combate el federalismo. Ahora, usted dice, un Estado fallido produce gobiernos fallidos, pero no es al revés, abogado. No son los gobiernos corruptos e indolentes los que provocan el colapso de las estructuras al intentar concentrar el poder en torno a sí y a sus organizaciones políticas, o al tener objetivos que no están acorde a las necesidades de un pueblo. Los dos tenemos razón. Eso es como la pregunta eterna: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo siempre digo el gallo, porque si no hay gallo no hay huevos y no hay gallinas. Hay que cambiar. Nadie duda de que hay que cambiar. Ahora, ¿qué es un Estado federal? El Estado federal desune, no, une. Porque cuando la diversidad se respeta, la cultural, la del manejo de rentas, la de procedimientos, los estados, los países se unen. ¿Es una guerra entre provincias? No, es una guerra de todas las provincias contra un Estado central que debe existir y debe existir financiado, pero no abusivamente, que liquida a los ciudadanos. Entonces, un Estado federal es un modelo de gobierno donde hay una organización territorial, política y administrativa, donde los distritos, las provincias, los llamados estados federales, hacen respetar su cultura. Esto no es un asunto solamente de dinero. Hacen respetar su cultura, su idiosincrasia, tienen sus propios procedimientos, manejan realmente las rentas, no todas las que generan, las rentas que les corresponden constitucional y legalmente, y lo hacen coordinados y con un Estado central que los une,
que existe con poder y con financiamiento y que permite también un fondo de compensación entre provincias real, y uso la palabra real a propósito, para que esas provincias puedan ir viviendo hasta que progresen por sí solas. Ahora, esto, el concepto de federalismo en su sentido más amplio, pero requiere de una delimitación, abogado, sin duda, sobre su aplicación y su alcance. Por supuesto. El federalismo ecuatoriano que ve Jaime Nebot, a ver, empecemos por lo primero, ¿con la misma organización territorial o con otra? A ver, usted lo dijo con sapiencia al inicio de la entrevista. Los federalismos responden a conceptos generales de molde, sí, pero las características de cada país permiten un federalismo propio, elástico. Obviamente que hay que mantener las provincias, obviamente que las rentas que se tienen que manejar son las que correspondan. Hay un financiamiento para el Estado central y sus competencias, hay un financiamiento para las provincias, hay un fondo de solidaridad compensatoria interprovincial, pero lo importante son dos cosas. Uno, que esa distribución sea real. ¿Qué pasa hoy día? Las provincias y sus gobiernos autónomos tienen un nombre rimbombante: gobiernos autónomos descentralizados. No son ni lo uno ni lo otro, son buzones esclavos del gobierno central, son letras muertas. Le pongo el ejemplo para que lo entienda. Cuando baja los recursos, como le pasó al país con un petróleo de bajo precio, es obvio que los presupuestos liquidados tienen que bajar, pero en la proporción de la merma que ha sufrido el gobierno. No, si el gobierno perdió 20%, no bajó 20% a los municipios y a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Le bajó lo que le dio la gana. Y ahora que ha subido el petróleo, no le sube la proporción que tiene que subirlo, sino lo que les da la gana. No le devuelve a las provincias, por ejemplo, el IVA, que ya logramos que no se entregue desde julio del año pasado, porque era una sinvergüencería decir, yo te entrego lo mío para que me lo devuelvan. El que pone esa regla solo busca una cosa: quedarse con las cosas. Pero el pasado tampoco lo devuelve. Ahora hay buzones. Usted sabe que un gobierno hoy día, un GAT, un municipio, una prefectura, tiene que pedir permiso para endeudarse con su propia plata, sin la garantía del gobierno. Cuando hay garantía del gobierno, obviamente el gobierno central tiene que decir, a ver, yo voy a responder si usted no responde. Pero ahora no. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren guardarse la plata, como se cogen la plata de los afiliados al Seguro Social. Eso tiene que cambiar, pero más importante que la plata es la pérdida de la libertad. O sea, aquí hay culturas, aquí hay idiosincrasias que tienen que respetarse. Parte del problema indígena con los indígenas es por eso. En el modelo federalista que usted plantea, abogado, ¿quién es el dueño del petróleo? ¿Qué pasa con los sectores estratégicos? ¿Quién es el dueño de los recursos mineros, de los puertos? Se lo digo enseguida. Y eso vuelve a partir de lo que usted ya definió. En Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo es federal. Es del estado donde se produce. Pero en Canadá no. En Canadá no. Y aquí no debería ser. Aquí, mi idea, y esto hay que discutirlo, porque yo lo que estoy proponiendo es: ¿nos quedamos como estamos y vamos al abismo de la disolución, o buscamos una nueva forma? Discutámosla, pues. Pero discutámosla civilizadamente, con entendimiento, con conocimiento. ¿Y cuál es la propuesta de Muy bien. El petróleo, como los recursos mineros, estatales, etcétera, tienen que ser de la nación. Tienen que ser de la nación. Pero de allí, las provincias tienen que tener una participación real. Real quiere decir que se la entreguen. Vea usted lo que pasa hoy día. No la entregan. Vea usted lo que pasa en el oriente, en la región amazónica, en las provincias que producen petróleo. Hay una ley de desarrollo amazónico muy bonita. Nosotros votamos por ella, la propusimos incluso en su momento. No se cumple. Las provincias donde existe el yacimiento minero, petrolero, tienen que tener un tratamiento especial por encima del reparto de las provincias. ¿Usted cree que es posible que en las provincias del norte de la región amazónica, donde se produce petróleo, o en Santa Elena, existan las necesidades insatisfechas que hay hoy día, porque no se reconozca que si bien el bien es nacional, esa provincia tiene que tener una preferencia?
Esto es cuestión de amoldarse, pero de cumplir, no de mentir. ¿Y cuáles son los recursos que sí manejaría cada territorio, Lo cada que, Estado federal? lo que le toque a cada uno. Lo que de acuerdo con la Constitución y la ley le toque a cada uno. Pero usted tiene una libertad, usted puede crear tributos propios de una provincia o puede no crearlos. Usted va a Estados Unidos, en unas provincias los impuestos federales son muy bajitos, en otros son muy altos. Las provincias tienen el derecho de manejarse, de tener sus objetivos, de tener sus mecanismos. Si no, este país ya fallido lo que va a hacer es explosivo, no solamente fallido. La deuda externa, abogado, la dividimos por cabeza y que a cada provincia le toque lo que le corresponda. Si al Estado le toca, al Estado central le toca la mayoría de la torta, incluso petrolera, tiene que pagar la deuda, pues. Tiene que pagar la deuda. Ahora, esa deuda puede ser creciente todos los días, ilimitada, como siempre. ¿Y para qué sirve la deuda? Dígame, se habla de poner la casa en orden. ¿Qué es poner la casa en orden? ¿Que los ciudadanos estén bien o que el Estado tenga cuenta gorda y abultada? ¿Para qué? Para esto, para pagar la deuda externa. Entonces hay casi 10.000 millones de dólares en general, ¿no es cierto?, que antes no había. Pero se cierra el Hospital del Niño de Guayaquil porque no hay plata para comprar anestesia. Vaya, saque un pasaporte, 3 meses para la cita, porque no hay plástico ni materiales para el pasaporte. Ve a la Policía Nacional pidiéndole a la alcaldesa de Guayaquil, ya no pistolas, ni escopetas, ni vehículos. Rancho, papa, comida. Eso no puede ser. Vea usted la obra pública. Le ponen a la obra pública el año 22 1.800 millones de dólares, la más baja relación desde el general Flores hasta ahora entre el presupuesto del Estado y la obra pública. Presupuesto de 34.000 millones, 1.800 millones para obra pública. Para ahí no queda la cosa. Si usted divide 1.800 millones, ¿no es cierto?, para 4, para hacerlo trimestralmente, son 450 millones. El primer trimestre gastaron 66 millones en obra pública, gastaron más en xeroscopias que en obra pública. Y ahora, debiendo haber gastado el triple, han gastado 220 millones. Entonces, ¿cómo crece el país así? ¿Cómo crece el país así? Ahora, hecha la propuesta, ¿qué viene después? ¿En qué ámbito se la pule? ¿Tienen un cronograma para iniciar la recolección de firmas? ¿Qué pasa? Yo le tengo una mala noticia en esto a los ecuatorianos. Miren, los grandes proyectos no tienen plazo, tienen meta, tienen objetivos, demoran, pero lo que más rápido hay que acometer es lo que devora. Sí, hay que explicarlo, hay que discutirlo, hay que macerarlo, pero ¿sabe lo que hay que hacer? El pueblo tiene que decidir si quiere seguir siendo esclavo y no dueño de la democracia, o si quiere ser dueño de la democracia. ¿Por qué le digo esto? ¿Quiere ir usted por la consulta popular? ¿Sabe usted que cuando el pueblo presenta la consulta, la iniciativa, está prohibido por la Constitución de tratar asuntos relacionados con la organización política, territorial y administrativa? No se puede. Si el presidente presenta la consulta, no tiene esa prohibición, pero el presidente cae en la asamblea, donde 70 individuos, que son una mayoría, tienen que decidir si 12 o 13 millones de gentes capaces de votar legalmente, de una población de 18 millones, tiene el derecho a preguntar o no. Esto está patas arriba, por eso Entonces, esto está para allá. Un momentito. Si se viene por el lado de la reforma constitucional, si usted quiere reformar la forma de reformar, me explico, usted tiene que parar en una constituyente. ¿Saben, ciudadanos, ustedes lo que es una constituyente? Se los voy a graficar imaginativamente. Es la asamblea de hoy, o peor, con poderes omnímodos y constituyentes. ¿Saben lo que hay que hacer aquí? Darse cuenta de todo esto y liberarse votando bien, eligiendo gente que permita que estos cambios se den. Somos prisioneros de una clase política definitivamente desprestigiada y, perdónenme la palabra, salvo excepciones, cretina.
que aprisiona al pueblo, se burla. ¿Quién es el dueño de la democracia? O sea, que los ecuatorianos no pueden ir y decidir lo que quieren respecto a su organización política, administrativa y territorial. Y no pueden. Entonces, esta es una lucha larga. Yo y otros alcaldes como Paco Moncayo, el Chato Castillo, el señor Cordero cuando era autonomista, luchamos e implementamos una autonomía al andar y a las bravas. Después de que las consultas del año 2000 arrojaron 96% de gente que quería el cambio y se burlaron en el fondo del cambio. Lo dije el año 19, lo volví a decir el 9 de octubre del año 20 y lo vuelvo a decir ahora. Los grandes proyectos toman tiempo, pero hay que empezar. Y algo más quiero decirle, no vaya a nadie a tener la ingenuidad de creer que el federalismo de por sí ya liquida la pobreza. No, paralelamente hay que tener una administración que vaya al crecimiento económico, no impuestera, que permita el bienestar, porque si no, ¿para qué la discusión de cómo repartir riqueza? Porque si se sigue generando miseria, lo que se va a repartir es miseria. Aquí no hay milagros, aquí hay cerebro, corazón y agallas para llevar adelante esto. El pueblo tiene que hacer eso y va a demorar, pero si no empezamos y no llegamos a la meta en algún momento, sí vamos a llegar a otra meta. La pobreza absoluta colectiva y la destrucción de la unidad nacional. Una última cosa, abogado, y habida cuenta que usted ha hecho algunos señalamientos a la conducción del gobierno, quería preguntarle si encuentra usted en el diálogo convocado entre el régimen y las organizaciones sociales que se movilizaron por 18 días, ¿usted encuentra en ese diálogo la oportunidad de resolver esos problemas estructurales que motivaron esa protesta? Me refiero a la parte legítima de ellas y se lo pregunto porque usted dijo que hubo aspectos correctos e incorrectos en el acuerdo. ¿Cuáles fueron los incorrectos? Los incorrectos, por ejemplo, que se firme una limitación o casi imposibilidad de seguir explorando y explotando petróleo o minería. Porque tienen mucha razón los indígenas, y no solo los indígenas, sino todos los ecuatorianos, que creemos en que el planeta hay que conservarlo, pero hoy día la tecnología lo lleva a usted a tal grado de mitigación que se puede conjugar perfectamente la explotación necesaria del petróleo y la minería para que el país pueda vivir y progresar con la conservación del planeta. Y entonces se bajan los pantalones, un gobierno secuestrado, ¿no?, y firman lo que no deben firmar. En otros aspectos, claro que es correcto. Los indígenas tienen mucha razón en muchas cosas de las que reclaman, entre ellas la atención del agro. Son campesinos, son agricultores pequeños, son ganaderos pequeños. Nada es enteramente malo ni enteramente bueno. Pero ¿usted cree cuántos diálogos en su vida con uso de razón? No tantos como los que usted ha visto. Sí, yo he visto más porque soy más viejo, definitivamente. Entonces, a mí la palabra diálogo, estado de excepción, comisiones, perdóneme, no me río, no lloro porque no tengo el temperamento de llorar, son engaños al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene que despertarse alguna vez en este país y mandar, como decía el presidente Reagan, ¿no es cierto?, con una constitución como la americana que tiene 3 palabras, we the people, nosotros el pueblo. Y decía Reagan, aquí, allá, desgraciadamente, nosotros el pueblo le decimos al gobierno qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, no al revés. Y aquí es al revés. Eso es lo que tenemos que cambiar. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano. Gracias, abogado, por usted. el contacto directo.